Buenas a todos. Bueno chicos, espero que la estén pasando bien en esta cuarentena forzada y esperemos que dentro de poco ya se termine. Vamos a empezar un tema nuevo que está englobado dentro de lo que nosotros llamamos principios de conservación. Uno de esos principios de conservación es el que está relacionado con la energía. Eso no nos toca en estos momentos. Lo que nos toca en este momento es el principio de conservación que tiene que ver con dos magnitudes que se llaman, una es el impulso y la otra es la cantidad de movimiento. Vamos a empezar entonces definiendo la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una magnitud física que se simboliza con la letra P minúscula de carta. Es una magnitud vectorial y se la define como el cociente que hay entre la masa y la velocidad. La masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo me dan la cantidad de movimiento del cuerpo. Estos símbolos están encima tanto de la cantidad de movimiento como de la velocidad, únicamente para indicarme que son magnitudes vectoriales. Si tenemos en cuenta eso, que tanto la velocidad es una magnitud vectorial, que la masa es una magnitud escalar, podemos nosotros asegurar que en todo momento, siempre, en todo problema, la cantidad de movimiento será un vector que tendrá siempre la misma dirección y sentido que la velocidad del cuerpo. O sea, si yo tengo un cuerpito de masa m que en determinado momento se está moviendo con una velocidad, supongamos para allá como lo estoy dibujando, entonces le puedo asegurar también que en ese momento tendrá una cantidad de movimiento p que tendrá la misma dirección y el mismo sentido que el vector velocidad. Siempre yo estoy muy acostumbrado a escribir los símbolos de vectores para indicarles a ustedes que esto es un vector, o sea, que tanto la cantidad de movimiento como la velocidad es una magnitud vectorial. Pero muchas veces lo que nos interesa son los módulos. Calcular el módulo de la cantidad de movimiento va a ser el producto, simplemente el producto entre la masa y la velocidad del cuerpo. Hablando un poco acerca de las unidades. La unidad de la cantidad de movimiento va a ser la unidad de masa, que en el CIMELA es el kilogramo, por la unidad de velocidad, que en el CIMELA es metro por segundo. Hay una cosa extremadamente importante de la cantidad de movimiento, que es que la cantidad de movimiento P se define en cada instante. En un instante en particular, el cuerpo tiene una velocidad y entonces le corresponde una cantidad de movimiento. Eso es muy importante. Bueno, definición así nomás muy simple de la cantidad de movimiento. Vamos a definir también la otra magnitud que nos interesa en este tema. Vamos a definir el impulso de una fuerza. El impulso de una fuerza. Es una magnitud que obviamente, como están leyendo, ya está asociada a una fuerza. El impulso de una fuerza se simboliza con la letra I mayúscula de imprenta y también es una magnitud vectorial. A falta de que ustedes conozcan ciertas operaciones matemáticas, no podemos dar una definición que se adapte para todos los casos. Entonces tenemos que hablar de dos casos. Por ejemplo, si la fuerza es constante, definimos al impulso de esa fuerza F como el producto que hay entre la fuerza por el intervalo de tiempo que actúa esa fuerza. Esto yo también lo voy a poner así, ya saben, pura y exclusivamente para indicarles que estas magnitudes son vectoriales. Y por lo dicho también vale lo dicho anteriormente para la cantidad de movimiento, o sea, el impulso como vector va a tener siempre la misma dirección y sentido
que tiene la fuerza. En cuanto a las unidades, del impulso, podemos decir que la unidad del impulso va a ser la unidad de la fuerza, que en el Simela es el newton, multiplicada por la unidad de tiempo, que en el Simela es el segundo. O sea, el producto newton segundo es la unidad para el impulso de la fuerza. Bueno, esta es la definición que tenemos si la fuerza es constante. Ahora, si la fuerza no es constante, si F no es constante, o sea que cambia, tenemos necesariamente que tener cómo varía esta fuerza en función del tiempo. Lo podemos tener por la función o por la gráfica. Tenemos una gráfica, por ejemplo, de cómo varía la fuerza en función del tiempo, y supongamos que es esta línea recta que yo estoy dibujando. Bueno, también tengo que tener el intervalo de tiempo en el que está actuando esa fuerza, o el intervalo de tiempo en el que quiero calcular ese impulso. Por ejemplo, que lo quiera calcular desde este tiempo inicial, que yo voy a llamar T1, hasta este otro tiempo final, que yo voy a llamar T2. Bueno, lo que se prueba es que el área encerrada bajo la curva es igual al impulso de la fuerza F. El área encerrada bajo la curva es un área que está limitada por la gráfica de la función, siempre la gráfica de la función, siempre el eje horizontal, que es el eje en este caso del tiempo, y las verticales que van desde mi tiempo inicial hasta y otra vertical que pasa por mi tiempo final. Estas 4 líneas, la función, el eje del tiempo y las 2 verticales que corresponden al tiempo inicial y al tiempo final, delimitan un área. Si yo calculo geométricamente cuánto vale esta área, me tiene que dar lo mismo que el impulso de esta fuerza variable. Y acá la otra cosa bien importante, el impulso y se define no como la cantidad de movimiento que se define en un instante, esta se define en un intervalo. Desde este tiempo hasta este tiempo podemos calcular un cierto impulso. En este delta de t, yo puedo calcular cuánto vale el impulso de esta fuerza F. En cambio, la cantidad de movimiento se define en un instante y se define en el otro instante. Pero obviamente, este es un instante, este el otro instante. Esos dos instantes definen el intervalo que uno está hablando, ¿no? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Otras cositas más que necesitamos tener en cuenta para resolver los problemas que tenemos que hacer. Otras definiciones muy simples. Por ejemplo, la variación de la cantidad de movimiento, que muchas veces la nombramos simplemente como delta de P. La variación de la cantidad de movimiento, como todo delta, siempre es la magnitud, en este caso la cantidad de movimiento final, menos la cantidad de movimiento inicial. Esto es vectorial, esta diferencia es vectorial. Hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta acá. Cuando hablamos de módulos, esto ya no es cierto. O sea, no es cierto que el módulo de delta de P sea el módulo del P final menos el módulo del P inicial. Esto en módulos no es cierto. Eso es muy importante. En módulos no es cierto. Vectorialmente sí, en módulo no. Y no es lo mismo.
Y eso es una cosa que le cuesta mucho entender. Para que me entiendan lo que estoy queriendo decir, vamos a trabajar un poco más esta expresión. Recordemos que a la cantidad de movimiento la habíamos definido como el producto de la masa por la velocidad. O sea, el P final va a ser la masa por la velocidad final y el P inicial va a ser la masa por la velocidad inicial. Entonces el delta de P obviamente lo puedo escribir como masa, factor común, B final menos B inicial. Y ahora, teniendo en cuenta eso, quiero inventarles un problema. Supongamos que el problema sea el siguiente: que yo tengo una pared y a esa pared está llegando una pelota de tenis que, bueno, supongamos que les doy la masa, tampoco es importante, pero que se acerca con una rapidez de 5 metros por segundo. Bueno, impacta contra la pared y rebota. Y digamos que todo esto está sobre la misma línea horizontal, nada más que yo lo dibujo uno más abajo, como decir, esto está primero, esto está después y esto está después. Y cuando rebota, rebota con una rapidez de 4 metros por segundo. Bueno, espero que tengan presente por qué hablo de rapidez y no hablo de velocidad, ¿eh? Bueno, yo quiero calcular cuánto vale la diferencia de la cantidad de movimiento para este proceso, para cuando rebotó la pelotita. Bueno, la pelota de tenis. Y pues vamos a utilizar esta expresión. Pero acá tenemos que tener bien en cuenta, no es cuestión solamente de escribirlo, es cuestión de tenerlo en cuenta, que estas magnitudes son vectoriales. Esto es vectorial y esto es vectorial. De lo cual yo, cuando les decía rapidez, como le estaba dando los módulos. Pero uno entiende que son magnitudes vectoriales. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, que le tenés que asignar un signo. El camino largo sería muchas veces plantar un sistema de referencia, pero en realidad lo que me interesa es decir para dónde es positivo y para dónde es negativo. Y en ese caso, para este problema lo puedo hacer tan simple como esto. Puedo decir, por ejemplo, para la derecha yo voy a considerar con que es positivo. Entonces, si para la derecha es positivo, esto es positivo, y como esto va para la izquierda, esto es negativo. Y entonces mi delta de P va a ser la masa, lo que me den, no sé, por la velocidad final a los 4 metros por segundo, positivo, menos, este menos tiene que ver con la operación que le resta la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial es negativa. Menos 5 metros por segundo. Y obviamente menos con menos es más, entonces esta parte serán 9 metros por segundo. Esto es muy importante tener en cuenta porque siempre lo quieren hacer como si fueran simplemente la rapidez menos la otra rapidez. No, son velocidades, son magnitudes vectoriales. Bueno, esto es lo que necesitamos saber por ahora. Ahora les quiero contar la otra parte. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, la idea es lo siguiente. Recordemos un viejo problema de dinámica. Un viejo problema de dinámica, supongamos que sea el siguiente. Tengo una superficie, digamos que sea rugosa, y sobre esa superficie rugosa se mueve un cuerpo. Este cuerpito después está por acá. Y sobre ese cuerpo está actuando, digamos, una fuerza como la que yo dibujo. Y aparte, obviamente, digamos, este cuerpo tendrá su peso, tendrá su normal. Y digamos que como la superficie rugosa, tenemos también una fuerza de roce. Ya de dinámica uno ya como que adquiere un cierto método con esto.
Y nuestro método es, primero que nada, hacer el diagrama de cuerpo libre, después colocar los ejes, un eje paralelo al movimiento. Yo lo voy a hacer así. Este va a ser mi eje X, positivo hacia la derecha, mi eje Y, positivo hacia arriba. Ese es el segundo paso. El tercer paso va a ser descomponer la fuerza. En este caso la única fuerza que hay que descomponer es la fuerza F. Entonces descompongo esta fuerza y a esto, esta componente obviamente se va a tener que llamar Fx, y esta componente que está por acá obviamente se va a llamar Fi, y le voy a hacer una marquita a esta fuerza F para como que ya no aparezca más. De dinámica, lo que hemos aprendido han sido un par de cosas. Hemos aprendido que la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento, que en este caso se llama I, es 0. O sea, la normal más Fi menos el peso tiene que ser igual a 0. Y esto en general lo utilizamos para sacar cuánto vale la normal. Está bien. Por ese lado está bien. Y lo que hemos aprendido es que la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento, que en este caso es en X, es igual al producto de masa por aceleración. Y respetando nuestra convención, positivo para la derecha, sobre el eje X tenemos a la componente Fx y a la fuerza de roce. Y eso nos va a dar la aceleración. Y si yo quisiera calcular la velocidad acá, supongamos que yo lo que quiero calcular es la velocidad final, y bueno, y supongamos que tengo el tiempo que demora en ir desde acá hasta acá, tengo cuánto vale el delta t. Bueno, obviamente necesitaría también tener otro dato más, que es la velocidad inicial del cuerpo acá, y tendría que juntarlo. Una vez que ya calcule la aceleración, tendría que reunirlo con las ecuaciones de cinemática, en particular esta que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el delta de t. Bueno, la aceleración la tengo de dinámica, el delta t me lo daría el problema de enunciado, lo mismo que la velocidad inicial, y yo así calcularía la velocidad final. Bueno, en este tema nuevo, que es impulso y cantidad de movimiento, es por una parte como intentar resolver los mismos problemas utilizando otra herramienta, pero es una herramienta mucho más poderosa. Podemos resolver más casos que empleando esto, y además es mucho más corto. Lo que se hace es básicamente algo muy parecido a lo que se hace en dinámica. Vamos a tener que hacer sí o sí un diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que ver en qué dirección se mueve el cuerpo, vamos a tener que poner los ejes, vamos a tener que descomponer, y hablamos de los impulsos de cada fuerza. Habíamos dicho al comienzo que el impulso de una fuerza, si la fuerza era constante, era el producto de esa fuerza por el intervalo de tiempo que actúa, pero hay un impulso por cada fuerza. Hay un impulso del peso, hay un impulso de la normal, hay un impulso de la fuerza de roce, hay un impulso de la fuerza F. Cada fuerza crea su impulso. Lo que pasa es que al igual que la suma de todas las fuerzas en la dirección perpendicular al movimiento me da 0, la suma de los impulsos debido a las fuerzas perpendiculares al movimiento también me va a dar 0. Y al igual que antes, que en realidad el que provoca la aceleración son las fuerzas que son paralelas al movimiento, acá también la que va a provocar un cambio en la velocidad van a ser las fuerzas que sean paralelas al movimiento. Concretamente, ¿qué es lo que les quiero decir en un problema como este? En un problema como este lo que les quiero decir es que el impulso de esa fuerza, de esta componente, la componente de Fx, menos el impulso
de la fuerza de roce es el que me va a dar igual a la variación de la cantidad de movimiento. Perdón, me faltó algo decirlo anteriormente, va a quedar un poco desordenado, pero la ley que hay en este momento, al igual que la segunda ley de Newton, lo que me dice es que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Acá esta ley que tiene que ver con la cantidad de movimiento y con el impulso me dice que el impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y esto es vectorial. Lo mismo que la segunda ley de Newton también era vectorial. Y es por eso que nosotros hacemos todo el diagrama de cuerpo libre, planteamos la descomposición, fuerzas en la dirección paralela al movimiento, que en realidad son las únicas que me interesan. Y para este problema, esto se reduce a esta parte. Al igual que antes, hay dos acepciones para la parte de impulso neto. El impulso neto, por un lado, es la suma de los impulsos de toda la fuerza. O sea, es el impulso de la fuerza F más el impulso de la normal, más el impulso del peso, más el impulso de la fuerza de roce. Y por otro lado, se puede comprobar que eso es básicamente igual al impulso de la fuerza resultante. Bueno, hay más cosas para decir, pero este video se está haciendo largo, entonces vamos a cortar acá y después cuando ya vayamos avanzando vamos a hacer otro video. Nos vemos, chicos.